Hola chicos, hoy vamos a seguir con las clases de las capas del modelo OSI, ¿verdad? Y hoy vamos a empezar a ver lo que es la capa física del modelo OSI. Como retroalimentación de la clase anterior, estábamos viendo, estamos en la capítulo 8, la capa física, finalmente llegamos, y pues la capa 2, que era la capa de enlace de datos. En la última clase estábamos viendo que la capa de enlace de datos tiene dos subcapas, la LLC, que es el control de enlace lógico, y la MAC, que es el control de acceso al medio. Entonces, miramos que los protocolos son un poco más difíciles. Ya estamos hablando acerca de protocolos punto-punto, ¿verdad? En la trama estábamos viendo que tiene cabecera, que tiene trailer, los bits de entrada, bits de salida, entre otras cosas. Hoy en la capa física pues vamos a ver lo que es cuáles son los protocolos o cuál es el procedimiento para construir un elemento físico, cuáles son los procedimientos que este elemento físico debe seguir para que haya una transmisión óptima de información de acuerdo a los mejores ingenieros que conforman lo que es la IEEE, la ISO y otras instituciones que hacen, que garantizan que estos procedimientos son los mejores según la tecnología y el conocimiento que tiene la humanidad actualmente. Veíamos de que, prácticamente ya casi llegamos al final del modelo OSI, y veíamos que el modelo OSI tiene 7 capas. La capa de aplicación es la más inteligente, la física es la más lenta. Aplicación, presentación y sesión utilizan un UDP de datos. La capa de transporte tiene un UDP que es TCP o UDP, ¿verdad? No se confundan en eso, ya lo he explicado varias veces. La capa de red, su UDP es paquete. La capa de enlace de datos, su UDP es la trama. La capa física son los bits, su UDP, ¿verdad? Y los protocolos. Aplicación, presentación y sesión, tenemos HTTP, HTML, JSON, XML, etc. Capa de transporte, UDP y TCP. Capa de red, IP, protocolo IP. Capa de enlace de datos, vimos los protocolos en la clase anterior, son varios. PPP, por ejemplo, conexión punto-punto, y la capa física que la vamos a ver ahorita. Bueno, aquí les he estado arrastrando esto de tecnologías en la nube para que lo tengan muy en cuenta aquí. No es parte de las clases, pero es para que lo vean. Y pues más adelantito pues les voy a armar una clase de esto. Va a estar un poco salido del temario, pero se lo voy a agregar como extra, ¿verdad?, para las clases y para que vayamos teniendo conocimiento acerca de la nube. Bueno, vamos a lo que nos toca, que es la capa 8 del modelo OSI. Entonces, si encuentro el mouse, ahí está, si me hace caso. Bueno, aquí tenemos el capítulo 8, que vamos a ver durante todo el capítulo, que yo espero que solo sean 2 clases. Aplicar la función de los servicios y protocolos de capa física. Explicar es descubrir el propósito de la codificación y señalización de la capa física. Describir la función de las señales que se utilizan para representar bits. Identificar las características básicas de los medios de cobre, de fibra y de red inalámbrica. Y por último, describir los usos comunes de los medios. Bueno, entonces aquí tenemos el objetivo de la capa física, ¿verdad? Antes de seguir abajo podemos ver la imagen de lo que es una señal binaria, ¿verdad? En los diagramas las señales de los medios físicos están representados por medio de este símbolo, ¿verdad? Que esa también es una señal binaria que viene a ser a raíz de un tren de pulso de un integrado tipo 555. Espero que hayan pasado bien circuitos digitales o sistemas digitales. Proporcionan los medios de transporte para los bits que conforman la trama de la capa de enlace de datos. El envío de tramas a través de medios locales requiere los siguientes elementos de la capa física. Requiere un medio físico y conectores, ojalá los tenga aquí en imágenes, si no ya los vamos a buscar. Una representación de los bits en los medios, una codificación de los datos y un sistema de circuito receptor-transmisor. Quiero ver, ahí está. Entonces, ¿cuáles son los medios físicos? Pues los medios físicos del cable UTP es el cable de cobre, ¿verdad? Vamos a ver. Cable Ethernet. Buscamos cable, ahí tenemos el cable de cobre. Si ustedes observan este cable de cobre, como es el que nosotros utilizamos para conectar las computadoras a internet, las laptops, comúnmente en las casas. Bueno, entonces, ¿qué les decía? Sí, este es el cable UTP, ¿verdad? Que usualmente se utiliza en computadoras, que sale de un router, de un switch o router de casa, lógicamente. Y pues aquí dentro tiene el jack o el conector, que es de 8 hilos. En esta imagen de aquí,
Aquí vi una. Aquí podemos ver cómo el cable por dentro tiene trenzados los 8 hilos en 4 pares, ¿verdad? Y pues tiene un protocolo para el cual deben colocarse apropiadamente adentro del jack. O sea, para colocar los 8 hilos adentro de este jack hay un protocolo que es el orden en que van a ir los hilos adentro del jack, ¿verdad? Luego tenemos cable de fibra óptica, ¿verdad? En el cable de fibra óptica aquí tenemos un buen ejemplo. Por ejemplo, si ustedes van a los centros de cómputo de ciertas instituciones, van a poder ver de que ellos en su centro de cómputo, si logran entrar, ¿verdad?, tienen cable de fibra que llega hasta ahí y usualmente tiene 2 conectores, o sea, son 2 pulsos. Dependiendo del protocolo de comunicación que se utilice, podría ser que un pulso tenga el dato y el otro pulso de luz diga en qué momento leer el primer hilo. Si este pulso de luz se activa, entonces el dispositivo lee el segundo hilo, y si tiene luz es un 1, si no tiene luz es un 0. También podría ser que uno sirva para transmitir y el otro sirva para enviar. ¿Cómo es? Este para recibir y este para enviar, dependiendo cómo lo hemos configurado o el protocolo que estamos utilizando. Parte del protocolo también es el material que se utiliza, el revestimiento, la longitud, el diámetro que va a tener el cable por dentro. Eso es parte del protocolo y los fabricantes deben respetarlo o mejorarlos de ser posible, pero que siempre funcione y se puede adaptar con las diferentes capas del modelo OSI. O sea, que independientemente que sea una tecnología diferente, que la mía es empresa A y la tuya es empresa B, pero si yo hago mejoras en el dispositivo, siempre tiene que ser full compatible con cualquier otro dispositivo, o sea, seguir los protocolos. Bueno, ya la señal Wi-Fi es diferente, ¿verdad? Esa antena la voy a colocar. Ya una antena Wi-Fi es diferente, porque un generador de señal Wi-Fi pues debe respetar ciertas construcción que ya no es algo que nosotros vamos a armar técnicamente, sino que es algo que lo compramos y ya pues tenemos que instalarlo en diferentes dispositivos. Bueno, eso solo era para ilustrar lo que les quiero explicar. Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde voy a llegar. Quiero ver, tenemos, son 31, pues quiero que vamos. Sí, definitivamente vamos a llegar hasta la 8.1, porque aquí es la 8.2, señalización de bits. Va. Entonces, continuamos. Ahora, estos son los medios físicos y conectores. Una representación de los bits en los medios. Como ustedes entenderán, en cable de cobre la representación es la electricidad, pulsos eléctricos. En fibra óptica la representación es luz, y en Wi-Fi la representación es señal de microonda. Entonces esto puede cambiar, pueden crearse nuevos dispositivos y nuevos medios. Claro que ustedes tienen que desarrollar la tarjeta emisora y la tarjeta receptora. Cuando estaba en la universidad yo recuerdo que unos compañeros de ingeniería eléctrica estaban haciendo una tesis, como referencia, estaban haciendo una tesis para transmitir datos a través de la corriente eléctrica de los tomacorriente. Entonces, o sea, eso era válido, solo tenían que respetar el modelo OSI. Entonces, ellos mismos, como eran eléctricos y recibieron materia de electrónica, pues desarrollaron una tarjeta para la computadora. Se la conectaron a la computadora, le programaron un driver y entonces conectaban el tomacorriente a la tarjeta que ellos mismos hicieron. Entonces su tarjeta ellos la diseñaron para que fuera emisora y receptora, y ellos le programaron la capa 2 del modelo OSI, hicieron la MAC, la MAC de la capa 2 haciendo la tarjeta, hicieron la LLC programando el driver, y a la vez ellos mismos crearon su protocolo de capa 1, que era el cable que se conecta a la pared. Entonces esa tarjeta que ellos hicieron enviaba y recibía datos a través del tomacorriente. Claro, era ineficiente, pero sí como medio de investigación era útil, porque ellos tenían que inyectar grandes pulsos de corriente al toma para que la otra computadora que tenía la otra tarjeta pudiera recibir el bit 1 o un bit 0. Entonces es solo un ejemplo, ¿verdad? Una representación de bits. ¿Cuál era el bit 1 en el caso de mis
de mis compañeros eléctricos un pulso extremadamente fuerte de corriente alterna. ¿Cuál era? O tal vez ellos en lugar, bueno, realmente no sé cómo lo hicieron, pero muy posiblemente podría ser un pulso o pudiera ser un cambio en la frecuencia de la corriente alterna. Hay que ser conocedores de la parte eléctrica para poder idearse un protocolo o codificación. ¿Cuál es la codificación de los datos? Codificar los datos no significa encriptarlo, sino que significa cambiarle el orden. Cuando los datos están codificados, uno solo tiene que entender la codificación para poder traducir el mensaje. Cuando están encriptados, es imposible que por mucho que uno estudie los datos enviados, no va a poder sacar de ahí la información sin la llave o sin la contraseña. Entonces, codificar algo es transformarlo de un medio físico a otro, en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo codificamos un 1 y un 0? Pues con pulsos, con luz, y entender cuándo un pulso de luz significa 1, cuándo un pulso de luz significa 0. Tal vez una ausencia de luz es el 0. Eso es codificar, ¿verdad? Que cambiamos de medio los datos y traducimos los datos. Por ejemplo, nosotros generamos datos constantemente cada vez que hablamos. Son datos que los utilizamos con nuestra interfaz física, que es nuestras cuerdas vocales. Utilizamos como medio el aire, el choque de nuestras cuerdas vocales más el aire que sale de nosotros, es lo que utilizamos para que esos choques en los átomos del aire generen sonido. Ahora, si nosotros estuviéramos sumergidos en el agua y quisiéramos hablar, obviamente el dispositivo físico que tenemos no funciona. Entonces tenemos que cambiar la codificación porque estamos en un medio distinto, ¿verdad? Claro, a mí no se me ocurre nada, no soy biólogo ni nada, pero yo creo que se me entiende la idea. Sistema de circuitos del receptor y del emisor. Si ustedes van a crear un nuevo protocolo de capa 1, tienen que hacerse cargo de hacer tanto el receptor como el transmisor. Media vez ustedes programen el driver para conectar la parte física con la parte lógica de la computadora, de ahí para allá el modelo OSI funciona solo. Para una página web, para una aplicación de capa 7, le es indiferente si utilizaron una tarjeta de red, una tarjeta Wi-Fi, la tarjeta de pulsos eléctricos de mis compañeros o una tarjeta que ustedes se hayan imaginado. Imagínense hacer una tarjeta eléctrica que pueda enviar mensajes a través del agua. Entonces, es cuestión de imaginación. Bueno, luego tenemos el objetivo de la capa física es crear la señal óptica eléctrica o de microondas que represente los bits en cada trama. Para el caso, los medios no transportan la trama como una única entidad. Los medios transportan señales. Tipos básicos, cable de cobre, fibra inalámbrico. Entonces, ahí tenemos, dice señal de salida TX a la derecha arriba. Y ahí podemos ver lo que es una verdadera señal de transmisión a través de un cable. Entonces lleva un poco de ruido eléctrico. Es lógico, es inevitable, más que todo en las ciudades donde hay tanta interferencia eléctrica de Wi-Fi, antenas. Entonces es bastante sucia la señal. Y se deben todos los dispositivos, los switches, los routers, cada vez que llega donde un dispositivo limpian la señal. Ellos reconocen donde hay un 1 y lo transforman en un 1 sólido, ¿verdad? No así medio, así que se mira como extraño, un medio 1. Este es como, aquí no sabríamos distinguir si todo esto es un 0 o son dos ceros los que están ahí, uno para abajo y otra vez para abajo, que es un pulso de corriente negativa, voltaje. Aquí tenemos, ¿esto será 1, 1 o será que los dos son uno solo? Eso depende del tren de pulso, ¿verdad? Del 555. Si el lapso de tiempo agarra esos dos pulsos de subida, entonces podemos sumar los dos y decir, bueno, esto es un 1, estos dos picos de voltaje. Pero si el tren de pulso tiene una subida aquí y otra subida aquí, entonces está pidiendo dos lecturas. Entonces aquí sería 1, 1. Si la señal es demasiado sucia como para entenderla, entonces ahí es donde se pierden bits y ahí es donde la lectura del CRC, del algoritmo de verificación de capa 2, falla y regresa un mensaje diciendo, hey, volvémelo a mandar. Si la red es tan mala que ni siquiera se puede recibir el mensaje de, hey, tu paquete llegó mal, si ni siquiera eso, entonces no hay internet. O sea, es tan malo que se bloquea. Luego tenemos los haces de luz. Aquí tenemos... esto lo que intenta simbolizar es la cantidad de luz sobre un cable de fibra, ¿verdad? Fibra óptica. Y aquí tenemos las señales de Wi-Fi. Esto es lo que les mostraba la vez anterior, lo que les quería ejemplificar, que no lo puedo ver más grande aquí porque desordenaría esto. Entonces, aquí el primero tenemos AM.
amplitud modulada. Aquí modulamos a baja amplitud y es un 0. Aquí modulamos a alta amplitud y es un 1. Aquí cuando la señal es alta. En frecuencia modulada, aquí tenemos baja frecuencia, aunque tenemos la misma amplitud y es un 0. Aquí tenemos alta frecuencia, aunque tiene la misma amplitud y es un 1. Aquí tenemos fase modulada, ¿verdad? Si la fase en cierto punto de tiempo no cambia, entonces es un 1. Si ustedes se fijan, ahí al principio la onda sigue igual, pero si el ángulo de la onda cambia, entonces cuando inicia el corte del tren de pulso, entonces es un 0, ¿verdad? Y luego si la onda se mantiene entre dos pulsos, entonces es un 1. Si la onda cambia, es un 0, y dependiendo de cómo queramos codificarlo. Capa física estándares. La capa física consiste en un hardware creado por ingenieros de forma de conectores, medios y circuitos eléctricos, tal cual el ejemplo de mis amigos, ¿verdad? Crearon la tarjeta, identificaron un medio y lo utilizaron, y crearon el circuito para la computadora, y obviamente programaron el driver de la LLC de la capa 2. El grupo de trabajo de ingeniería de Internet, la IETF, es la encargada de generar los protocolos oficiales, porque obviamente el dispositivo que hicieron mis compañeros para su tesis, nadie lo fabrica, porque bueno, primero tendrían que irlo a proponer para ver si alguien quiere fabricarlo. Segundo, las empresas se resistirían porque no está ratificado por instituciones internacionales como la IETF o la ISO. Si ellos quisieran vender en masa su producto y hacerse millonarios por eso, digamos, tendrían que ir a la IETF, a la ISO, y convencerlos de que su protocolo es eficiente y es de la punta de tecnología. La IETF y la ISO lo ratifican, y ya una vez ratificado, ahí sí es muy probable que consigan empresas que construyan en masa el circuito de ellos de comunicación de corriente alterna por los tomacorriente de las casas, ¿verdad? Si fuera eficiente. La Organización Internacional para la Estandarización ISO, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, la IETF, la IEEE, y la Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, la ANSI. Entonces, con uno de esos que consigan, pues ya es posible que puedan conseguir algún accionista que quiera invertir en ellos. Ahí tenemos que de la capa de aplicación hasta la capa de enlace de datos, nosotros tenemos implementado en el software. Pero desde media capa física, desde media capa de enlace de datos hasta la capa física, es la implementación de hardware. La media capa de enlace de datos es la MAC, que es la parte física. Bueno, aquí tenemos la capa física, señales. Vean, 4 áreas de estándares de capa física: físicas y eléctricas en los medios, mecánica de los conectores, que estoy hablando del cable UTP, representación de los bits mediante señales, y definición de las señales de la información de control. Entonces, las capas física y eléctrica de los medios es saber qué es la parte eléctrica que va a transmitir los datos. La mecánica de los conectores, pues ya vieron ustedes cómo son los dichosos conectores estos que les estaba enseñando. ¿Verdad? Esto, cómo está construido y cómo debe funcionar ese conector. La representación de los bits mediante señales, o sea, hay que ponerse de acuerdo tanto el emisor como el receptor qué significa un 1 y qué significa un 0, a eso se refiere. Definición de las señales de la información de control, ¿verdad? Tenemos que abordar un apartado de bits que debe ir junto con los datos, que sea la información de control, para que si enviáramos los datos puros a través de la red, Internet sería muchísimo más rápido si no hubiera interferencia, si la transmisión fuera perfecta en un lugar paradisíaco. Pero en este caso pues no es así, así que tenemos que enviar no solo los datos, sino que también tenemos que enviar datos de control para verificar de que los datos no fallen. Entonces, si los datos fallan y no son congruentes con los datos de control, entonces toda la transmisión falla y hay que volver a pedir el paquete o la trama. Vale. Entonces ahí tenemos, en la parte superior tenemos el tren de pulso, que es el clock, ¿verdad? Lo que marca cuándo vamos a leer una señal. Entonces aquí tenemos el tren de pulso, genera los voltios que nosotros queramos, pero básicamente 5 voltios, 0 voltios, 5 voltios, 0 voltios. Vale, 5 y 0 es demasiado ineficiente, lo vamos a ver más adelante, pero digamos que son 5 voltios y 0 voltios. Entonces la computadora tiene sincronizado su clock con la otra computadora, de modo tal que los dos entienden en el mismo instante, para ellos es 1,
y en el mismo instante para ellos es 0, ¿verdad? Entonces, si yo transmito un 1, ¿verdad? Un 1 va en un tiempo completo del tren de pulso, o sea, en una subida de 5 voltios y... ¿dónde está mi mouse? En una subida de 5 voltios y en una bajada. Estos dos juntos, debo calcular aquí que sea un 1 que está en 5 voltios todo el tiempo la transmisión que yo le hago. Este tren de pulso cada computadora lo tiene adentro de él. Que lo tienen sincronizado es otra cosa. Entonces esta es la clave para que ellos puedan comunicarse, los dispositivos. Ese tren de pulso superior. Entonces vamos a ver si logro hacer que mi mouse me haga caso. Entonces luego, si la señal viene sucia, la computadora tiene el tiempo de subida y bajada para identificar si aquí realmente venía un 1 y un 0. Si no lo puede definir, pues entonces ya hay error en la transmisión. Luego aquí este es un 0, esto es un 1. Aquí tenemos 0, 0. Se fijan, dos tiempos completos del tren de pulso. 1, 1, 1. 0, 0, 1. ¿Verdad? Ahora, si nosotros lo queremos codificado de otra manera, aquí tenemos un 1 cuando inicia el tren de pulso y luego tiene que bajar porque la señal siempre es desde abajo. Aquí son menos 5 voltios, por cierto, porque la señal siempre se inicia desde abajo. Si el siguiente ciclo del tren de pulso inicia en 0, entonces es un 0. Si el siguiente ciclo del tren de pulso está en 5 voltios, entonces es un 1. Si el siguiente medio ciclo del tren de pulso está en 0, entonces es un 0. Y aquí tenemos otro 0, ¿verdad? Porque lo capturó, porque inició desde menos 5 voltios. Aquí tuvo que volver a bajar antes de iniciar el siguiente ciclo. Y como lo inició en negativo, pues es un 0. Entonces ya ustedes entenderán que esta es una codificación. Esta es la señal original que queremos transmitir, pero si la transmitimos así tal cual en la capa física, por ejemplo, estos 3 unos seguidos puede calentar el dispositivo y hacer que funcione mal. Entonces hay que traducirlo de manera tal que no hayan 3 unos seguidos. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues entonces 5 voltios no significa un 1. Lo que significa un 1 es cómo inicia el tiempo del clock, ¿verdad? Si inicia en negativo, pues primero introdujo utilizar menos 5 voltios o un voltaje negativo, y segundo, inicia desde abajo, ¿verdad? Así maneja voltajes menores, se calienta menos el dispositivo, y este código, o esta codificación, permite que no hayan 3 unos seguidos y se puede interpretar de otra manera, como se observa aquí. Este es un 1, sube y baja. Este es otro 1, sube y lo agarra arriba el inicio del tren de pulso y es otro 1, ¿verdad? Aquí tenemos otra codificación, ¿verdad? Que es un poco distinta, opuesta, digamos, pero funciona igualmente. Es una codificación inversa a esta de aquí. Bueno, luego tenemos los conectores. Estos son los conectores de fibra. Tenemos el TX y el RX, uno es para enviar datos y otro es para recibir datos, o sea que es un full duplex, como lo vimos en el capítulo anterior. Luego aquí tenemos la parte de atrás de un router, ¿verdad? Aquí podemos ver un enlace de 100 megabits por segundo, podemos ver un enlace 2 de también 100 megabits por segundo, y esos serían básicamente los conectores. Principios fundamentales de la capa física. Tiene 3 principios fundamentales, lo que son los componentes físicos, la codificación de datos y la señalización. Ya vimos los componentes físicos y la codificación de datos. Entonces, aquí podemos ver que la codificación se cambió. O sea, 10, 100, 111, 111, 001 sería el código que queremos enviar. ¿Cuál es la señalización? La cual varía dependiendo del medio físico que vamos a utilizar, pues es esta. La utilizamos de esta manera. ¿Y cuál es el medio? Pues la línea roja, como recordarán en Packet Tracer, simboliza un cable de cobre UTP de 8 hilos. Codificación. La codificación es un método que se utiliza para convertir un string de bits de datos en un código predefinido. El host que realiza la transmisión transmitirá el patrón específico de bits o un código para identificar el comienzo y el final de la trama. No lo explico porque ya lo vimos en temas anteriores. Señalización. La capa física debe generar las señales inalámbricas, ópticas o eléctricas que representan el 1 y el 0 en los medios. El método de representación de bits se denomina método de señalización. Entonces estamos claros que las señales se generan a través del medio, ¿verdad?
Bueno, ese ya es el tema que vamos a ver la próxima clase, señalización de bits para los medios, cómo lo vamos a señalar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estamos pendientes, chicos, todo un gusto, estudien mucho y aprendan. Pasen todos un feliz